Imaginemos la escena. Estamos en enero de 1963 en Caracas. Un grupo armado entra al Museo de Bellas Artes. Pero no van por dinero, no van por joyas. Su objetivo es una colección de cuadros invaluable, de la exposición 100 años de pintura francesa. No es un robo común, para nada. Es toda una declaración. Exacto, es un golpe de efecto. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo de la historia de Venezuela que de verdad parece sacado de una novela de espías y revoluciones, la insurgencia armada de los años 60. Un periodo de una intensidad increíble. Venezuela apenas estrenaba su democracia con Rómulo Betancourt, pero el país ya estaba, digamos, en el epicentro de la Guerra Fría. Claro, la Revolución cubana había triunfado unos años antes. En el 59. Y su onda expansiva sacudía a toda América Latina. Y ese es justo nuestro punto de partida. Para analizar este laberinto, nos vamos a apoyar en varios textos, destacando la obra del historiador Edgardo Mondolfi Gudat, La insurrección anhelada. Un trabajo fundamental para entender esto. Totalmente. Nuestra misión hoy es seguir el rastro de este movimiento armado, desde su auge hasta su caída, para entender qué buscaban, cómo operaban y, sobre todo, por qué fracasaron. Bien, empecemos a desglosar esto. Pues el eco de Cuba fue decisivo. Inspiró a los principales partidos de la izquierda venezolana, que eran el Partido Comunista, el PCB, y el recién creado Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR. ¿Y qué hicieron? Pues tomaron una decisión radical, abandonar la vía electoral y tomar las armas. Creían que la revolución estaba literalmente a la vuelta de la esquina. Pero la estrategia inicial, y esto me sorprendió, no es la que uno se imagina. No es el guerrillero barbudo escondido por años en las montañas. No, para nada. Los textos hablan de una estrategia que llamaban inmediatismo. Suena a impaciencia, a querer todo ya. Totalmente. Mondolfi Gudat lo describe como una fe casi ciega en que el poder se podía tomar de forma rápida, fulminante. Y la idea era combinar varias tácticas. Pero lo novedoso, lo realmente distinto, es que el foco no era el campo. Exacto. El foco era la ciudad, y ahí es donde nacen las llamadas unidades tácticas de combate, las famosas UTC. De guerrilla urbana con fines de propaganda. Eso cambia la película, cierto. Buscaban generar un clima de caos, de ingobernabilidad en Caracas, en el corazón del poder. ¿Entiendo? Su objetivo, como lo detalla muy bien Mondolfi Gudat, era doble. Por un lado, sí, operaciones de guerra como sabotajes, enfrentamientos. Ok. Pero por otro, y quizás esto era lo más importante, eran las operaciones publicitarias. Acciones efectistas de altísimo impacto mediático. Acciones diseñadas para las portadas de los periódicos, entonces. Justamente. El robo de los cuadros del que hablamos al principio es un ejemplo perfecto. Es una bofetada simbólica, cultural. Pero no se quedaron ahí, ni mucho menos. ¿Qué más hicieron? Bueno, la audacia era su principal arma. Piensa en el secuestro en plena Caracas del famoso futbolista del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano. Increíble. Eso fue en 1963. La noticia, claro, le dio la vuelta al mundo. O el secuestro de la motonave Anzoátegui, un buque mercante que desviaron y se lo llevaron hasta las costas de Brasil. Eran golpes que gritaban, estamos aquí, somos una fuerza real. Exacto. Y al mismo tiempo, claro, necesitaban financiarse y armarse. De ahí vienen las llamadas expropiaciones revolucionarias. Que en la práctica eran asaltos a bancos, comercios. Sí, e incluso a comisarías para robar armamento. La idea era mantener una agitación constante, desgastar al gobierno en su propio terreno. Ahora, el cálculo político detrás de todo esto es fascinante. Y visto en retrospectiva parece un error garrafal. Un error fundamental de apreciación, sí, porque ellos no creían que podían derrotar al ejército en un enfrentamiento directo. Su apuesta, según analiza Mondolfi Gudat, era otra. Era provocar una fractura dentro de las Fuerzas Armadas. Precisamente. Crear tanto caos que un sector del ejército dijera, bueno, hasta aquí llegó Betancourt, tomamos el control nosotros. Esperaban un contragolpe. Esperaban un contragolpe de un sector que ellos consideraban progresista o nacionalista contra un Betancourt al que veían como un títere de Estados Unidos. Se imaginaban un escenario tipo Revolución Rusa con Betancourt como Kerensky, ¿no? Tal cual. Un líder débil de transición al que un golpe audaz podía derrocar.
Era una estrategia de altísimo riesgo basada en una lectura muy particular de la realidad venezolana. Una lectura que, como vamos a ver, no fue la correcta. Pero en ese momento, el movimiento se siente fuerte y decide escalar. Ya no quieren ser solo células urbanas. No, ahora quieren ser un ejército. Y en 1962 formalizan esa ambición. Crean las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FALN. Y su brazo político, el Frente de Liberación Nacional, el FLN. Exacto. Se presentan ante el país y el mundo como un ejército paralelo, con uniforme, con estructura, con un programa revolucionario. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque según los análisis de Mondolfi Gudat, este intento de parecer más fuertes fue, paradójicamente, uno de sus peores errores estratégicos. Es una de las grandes ironías de este conflicto. Al crear un ejército paralelo, le dieron al gobierno de Betancur el argumento perfecto para unificar a las Fuerzas Armadas oficiales en su contra. Claro. Hasta ese momento podía haber divisiones internas o descontento, pero la aparición de las FALN fue percibida por la institución militar como una amenaza existencial. Como un grupo que no buscaba reformarla, sino destruirla. Destruirla y sustituirla. O sea que, al declararse un ejército formal, en lugar de ganar legitimidad, lo que hicieron fue darle al ejército real un enemigo clarísimo y una razón para unirse y combatirlos sin fisuras. Exactamente. Un intento de escalar que termina, digamos, cavando su propia fosa. Y a partir de ahí, la confrontación se vuelve mucho más directa y violenta. Vienen los intentos de insurrecciones cívico-militares, ¿no? Sí, el Carupanazo y el Porteñazo, en 1962. Fueron alzamientos de oficiales en complicidad con civiles de izquierda. Ambos fueron aplastados de forma muy sangrienta, pero demostraron la gravedad de la situación. Y dentro de estas nuevas FAL, una unidad se vuelve muy famosa, sobre todo en Caracas. El destacamento Livia Goberner. Sí, ellos llevaron la estrategia de los golpes de efecto a su máxima expresión entre el 63 y el 64. Si seguimos un orden cronológico, sus 4 grandes acciones son muy reveladoras. A ver. La primera, el ya mencionado secuestro de los cuadros en enero de 1963. Un golpe puramente simbólico. Cultural, sí. Dirigido a la élite y a la opinión pública internacional. Correcto. Pero solo 5 meses después, en junio del 63, suben la apuesta. La toma simbólica de la misión militar norteamericana en Caracas. Uf, eso ya son palabras mayores. Ya no es arte, es geopolítica pura y dura. Totalmente. Y eso me lleva a otro tema. Entiendo que atacaran al gobierno venezolano, pero ir directamente contra la misión militar de Estados Unidos. Eso es buscarse un problema mucho mayor. ¿Qué querían lograr? Ambas cosas, propaganda y una reacción a un hecho concreto. El componente propagandístico era obvio, señalar a EU como el poder detrás de Betancur. Claro. Pero también era porque la misión militar no era un actor pasivo. En plena Guerra Fría y bajo la doctrina Johnson, que justificaba intervenir para frenar el comunismo, Estados Unidos estaba muy involucrado en la lucha contrainsurgente en Venezuela. ¿De qué forma? ¿Cómo se involucraban? Bueno, los textos, incluyendo los de Mondolfi y Gudat, detallan que proveían entrenamiento en guerra de selva a oficiales venezolanos, daban créditos para comprar armamento moderno como helicópteros. Ok. Y asesoraban en la creación de unidades especializadas para combatir a la guerrilla, los famosos batallones de cazadores. Y entiendo que no era solo apoyo militar, también había un componente ideológico, ¿cierto? La llamada acción cívica. Sí, esa fue una doctrina clave que Estados Unidos impulsó en toda la región. La idea era que los militares no solo combatieran, sino que ganaran corazones y mentes. ¿Construyendo escuelas? ¿Dando asistencia médica? Exacto. La lógica era quitarle el apoyo popular a la guerrilla, demostrando que el Estado sí podía resolver sus problemas. Por eso la misión militar era un objetivo tan simbólico y a la vez tan estratégico. Entendido. Entonces, volviendo a las operaciones de Livia Gouverneur, teníamos los cuadros y la toma simbólica de la misión. ¿Qué siguió? La escalada continuó. En noviembre de 1963, a pocos días de las elecciones presidenciales, secuestran al propio jefe de la misión militar, el coronel James Chenault. Ya no es simbólico, es un secuestro en toda regla. Para presionar y sabotear el proceso electoral. Y un año después, en octubre del 64,
repiten la jugada secuestrando al segundo al mando de la misión, el teniente coronel Michael Smollen. Queda clarísimo que Estados Unidos era el enemigo a vencer en su narrativa. Sin duda. Lo veían como una guerra de liberación nacional contra el imperialismo yanqui y su gobierno títere en Caracas. Bien, entonces tenemos un movimiento envalentonado, con operaciones espectaculares, un enemigo claro. La pregunta es, ¿con tantos golpes de efecto, la estrategia estaba de verdad funcionando? Pues el momento de la verdad llegó con las elecciones presidenciales de diciembre de 1963. Ahí se jugaba en todo. Cargamento de armas enviado desde Cuba, ¿verdad? Correcto. Unas 3 toneladas de armas y municiones que, para su mala suerte, fueron descubiertas por las autoridades en las costas de Falcón unas semanas antes de la elección. ¡Qué golpe! Fue un escándalo internacional. Le dio al gobierno de Betancur una prueba irrefutable de la injerencia cubana y le permitió llevar el caso a la OEA. O sea que el plan maestro se desmorona antes de empezar. ¿Y qué pasó el día de las elecciones? El fracaso fue absoluto. No solo se frustró la Operación Caracas, sino que la población venezolana desafió masivamente el llamado al paro y las amenazas. La gente salió a votar en masa. ¿Y la participación? Fue de casi el 96% del padrón electoral. 96%. Es una cifra astronómica. Eso es más que un resultado electoral, es un plebiscito. Es una demostración contundente de que la inmensa mayoría de la sociedad venezolana, a pesar de los problemas, apostaba por la vía democrática y rechazaba la violencia. Claro. Como señala Mondolfi Gudat en sus análisis, esto fue un golpe demoledor para la moral y la estrategia de la insurgencia. Se dieron cuenta de que estaban luchando en nombre de un pueblo que no los seguía. Imagino que después de un fracaso tan público, tan rotundo, el golpe moral dentro del movimiento debió ser brutal. Provocó una crisis existencial. La pregunta que se hicieron fue, ¿qué hicimos mal? ¿Seguimos por el mismo camino o cambiamos de rumbo? Y esa pregunta fracturó al movimiento para siempre. Y ahí surgen las dos facciones, ¿no? Los duros y los blandos. Exacto. Por un lado, la facción de los duros, liderada por figuras como Douglas Bravo. Su conclusión fue que el error había sido enfocarse en la ciudad. Así que insistieron en la guerra popular prolongada. Al estilo maoísta o vietnamita, sí, trasladando la lucha al campo, a las montañas. Y los blandos. Por otro lado, especialmente dentro de la dirección del Partido Comunista, surge una corriente más pragmática. Empiezan a hablar de una paz democrática. Su argumento era que la vía armada había fracasado. Y que los había aislado de las masas. Proponían un repliegue táctico para, eventualmente, reinsertarse en la política legal. Esta división interna se volvió tan letal para la guerrilla como la propia ofensiva del Estado. Y mientras ellos se dividían, el Estado no se quedó quieto. En 1964 llega un nuevo presidente, Raúl Leoni, que hereda el conflicto. Su estrategia, según los análisis, se vuelve más sofisticada. Ya no es solo represión. Leoni aplica una doble estrategia que Mondolfi Gudat analiza con mucho detalle. Por un lado, la ofensiva militar. Sí, la intensifica y la tecnifica. Se crean los teatros de operaciones, que eran zonas bajo control militar, y se despliegan con gran efectividad los batallones de cazadores. Esa es la parte del garrote. Y la zanahoria. La zanahoria fue una oferta política muy astuta. La pacificación. Leoni ofrece una salida, una puerta abierta para quienes quisieran deponer las armas, pero con condiciones, con una condición clave, que él mismo resumió en una frase. La rehabilitación de los partidos de izquierda debía ser la obra de ellos mismos. ¿Qué significa eso? Que la pelota estaba en su cancha. Exactamente. Les estaba diciendo, no voy a negociar con ustedes mientras tengan armas. Abandonen la violencia primero y después hablamos de legalizarlos. Una forma de profundizar la división que ya existía. Claro. Y para incentivarlo, empezó a usar figuras como los indultos o la conmutación de penas. Una estrategia de pinza. Y a todo esto, el tablero geopolítico internacional también se estaba moviendo. Sí, y eso fue decisivo. El factor más importante, quizá, fue la muerte del Che Guevara en Bolivia en 1967. Su fracaso fue un golpe simbólico durísimo para las guerrillas del continente. Y supongo que la situación de Cuba, el gran patrocinador, también cambió.
Muchísimo. La presión económica de la Unión Soviética, que nunca vio con buenos ojos esta aventura, obligó a Fidel Castro a recoger las velas. Retiró el apoyo. Retiró el apoyo logístico y financiero. Se quedaron solos. Entonces, con división interna, una contrainsurgencia eficaz y el abandono internacional, el resultado parece inevitable. La derrota militar fue, en palabras de las fuentes, pavorosa. Mondolfi Gudat ofrece cifras muy contundentes. De unos 16 focos guerrilleros activos en el 64, para 1969 solo quedaban 3, aislados y sin capacidad de nada. Prácticamente grupos de sobrevivientes. Bien, con el fracaso militar consumado, ¿cuál fue el resultado político final de toda esta década de violencia? El aislamiento total de la sociedad. La prueba definitiva fueron las elecciones de 1968. El Partido Comunista, ya distanciado de la lucha armada, decide participar bajo una tarjeta electoral de fachada, la UPA. ¿Y cómo les fue? Obtienen apenas el 2.8% de los votos. Un desplome absoluto. Claro, si comparamos con lo que tenían antes. En el 58, justo después de la dictadura, el PSB había sacado más del 6%. 10 años de guerra los habían desconectado por completo del sentir popular. ¿Y quién fue el gran ganador de todo esto? Institucionalmente, y es una paradoja, el estamento militar. Salió del conflicto cohesionado, modernizado y con un enorme prestigio como el garante de la democracia. Ok, a ver, hagamos un recuento del arco completo. Partimos de una estrategia urbana, de inmediatismo, de golpes de propaganda. Luego una escalada con las FALM que, irónicamente, los debilita al unificar al ejército en su contra. Llegamos al punto de quiebre con el fracaso electoral del 63, que demuestra su desconexión con la gente. Y esa derrota provoca la fractura interna fatal, una división que el Estado supo explotar muy bien con su doble estrategia. Presión militar y oferta de pacificación. Todo eso, sumado al cambio en el tablero internacional, sella la derrota militar y el profundo aislamiento político de la insurrección. Ahora, la guerra como tal termina a finales de los 60, pero el legado no desapareció del todo. No, para nada. La ideología persistió en grupos radicales muy minoritarios, como Bandera Roja o el PRB de Douglas Bravo, que se negaron a pacificarse y mantuvieron la vía conspirativa durante décadas. Aunque ya sin ninguna capacidad real de amenazar al Estado. Exacto. Y para cerrar, queda una reflexión final que se desprende de los análisis de Edgardo Mondolfi Gudat. Es una pregunta que se proyecta mucho más allá de los años 60. Una pregunta fundamental sobre la memoria y la política. Justo. ¿Cómo es posible que un movimiento que fue militarmente derrotado de forma aplastante y que quedó políticamente aislado por la sociedad en los 60s pudiera ser reivindicado décadas más tarde como la cuna ideológica, como el origen heroico de un proyecto político que eventualmente llegó al poder en Venezuela a finales de los 90s? ¿Qué nos dice eso sobre cómo se construye, se reinterpreta y se utiliza la memoria?